chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace una falda en línea con los moldes básicos. Recuerden que estos moldes básicos nos va a servir para la mayoría de las cosas que vamos a realizar. Son los 5 moldes básicos. Digo la mayoría porque sería el pantalón, ese sería otro molde. Pero de los 5 moldes básicos, bueno, aquí vamos a retomar la falda. ¿Okay? Siempre tomo una línea base de apoyo para que yo marque. Recuerden que lo deben de hacer con lápiz. Se marca todo el contorno de la falda para realizar el procedimiento que se va a hacer. ¿Ok? Marcamos la pinza, es muy importante que la marquemos, todo el contorno de la falda. Marquemos la parte de donde va la cadera, también es muy importante para que hagamos el procedimiento de acuerdo a lo que vaya a hacer para cada falda. ¿Sí? Marcamos de este lado el punto de la pinza y está. Ya terminamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a aumentar 3 centímetros en la parte de aquí abajo. Se le aumenta 3 centímetros. Recuerden, de aquí hacia afuera, 3 centímetros. Ya marcamos los 3 centímetros, se le une a la cadera. ¿Sí? En la parte de la cadera unimos esos 3 centímetros. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, donde está el punto de la pinza, de la línea centro, ¿cuánto es lo que nos mide? Nos da 13, hay que marcar 13 también aquí, como punto de referencia, otros 13 en la parte de aquí, y vamos a unir una línea, porque ahí vamos a hacer una línea de corte, ¿ok? Una línea de corte, unimos nuestras pinzas, ¿sí? Ahora la línea de corte sería aquí. Recuerden, aquí tenemos las claves y marcas que dice línea de corte. ¿Y cómo sería la línea de corte? De esta manera. Aquí vamos a cortar. Recuerden que la línea de corte significa que por ahí pasan las tijeras. De abajo hacia arriba hasta llegar al punto de la pinza, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento es, ya lo tenemos ahora en papel para cortar. Yo ya lo adelanté para no hacer muy grande este video. Bueno, aquí está en papel, como lo vemos aquí lo trasladé, pero aquí ya lo corté. ¿De qué manera vamos? Ya que corté, ya que separé las piezas, ¿ya lo vieron? Se separa. ¿De qué manera va a abrir la falda? Bueno, cerrando nuestra pinza. La pinza no la corto, recuerden que solamente se cierra. Cerrando nuestra pinza, ¿qué va a pasar? Se abre la falda a lo que se abra. Ahí no hay una medida. Es como se abra la falda, es porque se cierra la pinza. Y esa sería nuestra falda línea, el procedimiento. Ahora les voy a mostrar, espero que lo alcancen a ver, cómo se aprecia este molde ya abierto. Si no, ahorita les voy a poner encima de la falda en papel Craftsena para que ustedes puedan apreciar. Yo les voy a mostrar cómo quedaría ya terminada con la abertura de la falda. Recuerden que es la abertura es lo que cortamos hasta la línea de la pinza. Se cierra y eso ya cerrando, nosotros vamos a ampliar nuestra falda y va a quedar lo que es en línea A. Y en ese molde en papel Craftsena yo les voy a mostrar las claves y marcas y también les voy a poner encima esta pieza para que aprecien mejor como el procedimiento. En un momento les muestro. Y ahora vean cómo ya quedaría en papel Craftsena, así quedaría nuestro molde. Ahorita se los muestro, pero quiero que aprecien el corte que se le hizo y cómo es que se abre, porque se cierra en la parte de aquí. ¿Sí? Nosotros cerramos la pinza y entonces se abre automáticamente, no hay una medida, es de acuerdo al tamaño de nuestra pinza, es lo que va a dar de amplitud. Solamente se le va a dar los 3 centímetros, como lo indiqué aquí anteriormente, es en la parte de acá, y entonces se ve más amplia y sería la falda línea A, y estamos trabajando el delantero. Ahorita, posteriormente, les voy a mostrar cómo se hace la falda trasera, que viene siendo el mismo procedimiento, pero vámonos por partes, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar ya cómo quedaría el molde para hacerlo
para llevarlo a la tela, ¿sí? Aquí ya quedaría el molde con aumento costura, 1 centímetro arriba, 1,5 en el costado de la cadera. Y también, como se ve tan amplio, porque se le dio 3 centímetros de aumento. Un detalle que no les había dicho, que es muy importante para que quede nuestra falda en línea A, que lo que nos da el centro de el largo, de la falda a la altura de la cadera, es un tip que a veces luego se nos pasa a decirles, es de la cadera. ¿Cuánto me está dando? Aquí me da de la cadera hacia abajo, ¿no? Y eso es también para la falda trasera. Me da 39. Bueno, aquí también tiene que dar 39, ¿sí? En esta parte me da 39. Si me da más, hay que acortar la 39. Entonces, por eso es que se le da la continuidad y parece como una curva, porque se le aumenta 3 centímetros y se le aumenta lo de la pinza que se abrió. Entonces, por eso es bueno que chequemos nuestro largo de la cadera hacia abajo, que debe de ser igual que la de la línea centro de la cadera hacia abajo en la línea centro. ¿Ok? Nos dio 39, 39 nos tiene que dar de este lado. Ahora vamos a ir con lo que es las claves. Recuerden que las claves y marcas se marcan siempre al final. El hilo de la tela, doblez de tela, la F que es falda, la D que es delantera, la T que es talla y en esta ocasión es 44. Y eso sería todas las indicaciones que lleva de las claves y marcas del molde ya terminado con el aumento costura. Y ahora vamos a pasar a hacer lo que es el molde de la falda trasera. Y ahora seguimos con lo que es la falda trasera. Recuerden que es el molde básico y que vamos a marcar todo el contorno de la falda trasera, ¿sí? Estamos con lo que es la falda en línea, recuérdenlo. Tenemos que marcarlo todo el contorno. Aquí lo pongo como un apoyo para que yo pueda marcar mi línea de apoyo, ¿sí? Lo marcamos. Nuestra línea en marcador como línea de apoyo y a partir de ahí nosotros empezamos a marcar toda la falda en contorno. El punto de la pinza, que es importante, la línea de la cadera, que también es muy importante, y lo que es el largo de la falda. ¿Ok? Ahora aquí vamos a ver dónde nos dio lo de la pinza. Aquí en este punto de referencia nos está dando lo que es la pinza 13 centímetros. Le damos 13 centímetros y abajo igual 13 centímetros. Porque ahí va a ser nuestra línea que nos va a dar para modificar nuestra falda a línea A, ¿sí? La transformación básicamente es una transformación que se hace del molde básico a la línea A, ¿ok? Aquí quedaría, ahora así quedaría con la línea que le vamos a hacer de corte. Ahora vamos a hacer una línea de 3 centímetros que se le va a aumentar de aquí hacia afuera 3 centímetros a la altura de la cadera, ¿ok? Y vamos a hacer aquí línea de corte, como dice aquí en las claves y marcas, línea de corte. Aquí sabemos que se va a cortar hasta la pinza. Arriba no se corta porque ahí se pega para que nos dé la amplitud correspondiente, ¿sí? Y aquí les voy a mostrar, como les digo, me adelanto para que no sea tan largo el video. Ya lo corté, la falda trasera con el corte que se da aquí. Vean como ya la separé, en la parte de acá nos está indicando cortar. Vean, cortamos. ¿Y qué vamos a hacer? Cerrar. Si cerramos, automáticamente se abre, ¿ok? Ahorita se los voy a mostrar cómo queda en papel Craftsena para que vean cómo es que abrió y lo que es el aumento costura. En unos minutos yo les voy a indicar
cómo serían las claves y marcas que aquí presentamos, que es el hilo, el doblez de tela, la falda delantera, la falda trasera, la talla y la línea de corte, de acuerdo al molde que estemos haciendo. Vean aquí, ya lo pongo, cómo es el que les mostré anteriormente, cómo se abre, se cierra la pinza y cómo se abre y cómo quedaría. Así ya realmente quedaría con el aumento costura. Aquí es, como es la falda trasera, se le aumenta para lo que es el cierre 2.5, 1 centímetro arriba, 1,5 al contorno y 3 centímetros en la parte de abajo. Un tip que les comento nuevamente, no se les olvide, que de la parte de la cadera hacia que este es el centro de la espalda, se le va a medir. La medida que me está dando aquí, que son 39, me tiene que dar acá, a la altura de la cadera, igual me tiene que dar 39. Si me da más, hay que cortarlo. Tiene que darme 39. Por eso es que se ve como si subiera la falda, porque es el aumento. Si nosotros no le damos eso que daría a la hora de confeccionarlo en la tela, es un tip que les doy. Por eso es que a veces quedan las faldas circulares o faldas que tienen mucho vuelo, tienen que colgarse y verse como picudas de algunas partes porque no les dan el largo que corresponde al centro. Todo eso es porque no toman de referencia mi centro, mide una medida X, ¿no? Puede ser 39 o una falda larga, puede ser hasta 50, 60, ¿no? Aquí fue 39, igualmente me tiene que dar 39, ¿ok? Y eso sería cómo quedaría con la pieza arriba. Ahora vamos a apreciarlo con las claves y marcas que les indicaba aquí. El hilo de la tela es este, hilo de la tela, la T que significa talla, y aquí en esta ocasión estoy trabajando la 44, perdón, y la falda es la trasera, ¿sí? Aquí es falda, que la aprecien bien, que es la falda trasera, ¿sí? De la línea A, ¿ok? Aquí no se pone doblez de tela. ¿Por qué? Porque lleva aumento costura. Doblez de tela es cuando no lleva aumento costura. Recuerden que si quieren hacer otra talla, pueden pasar a mis primeros canales, que es tablas y herramientas, medidas y herramientas, perdón. Pueden pasar a ver para que ustedes saquen su propia medida y su propia talla para poder hacer cualquiera de las faldas o blusas o todos los videos que les he mostrado de diferentes variables de las mangas, para que pasen a verlo. Espero que les guste y me den like. Suscríbanse. Recuerden que si no se suscriben, pues yo no puedo seguir con este canal. Se los agradezco mucho a todos los que se han suscrito. De verdad, muchas gracias por sus comentarios. Que tengan buen día.